ateos famosos convertidos. Bienvenidos a este video donde exploraremos los impactantes testimonios de aquellos que alguna vez negaron la existencia de Dios y luego transformaron sus vidas al encontrar la fe. Nos sumergiremos en las historias de conocidos ateos que al experimentar un profundo cambio espiritual abrazaron la fe para gloria de Dios y el bien de sus almas. En este recorrido entenderemos que mientras hay vida, hay esperanza. El tiempo, sin embargo, es limitado y la invitación es clara. Dar el paso hacia la fe antes de que sea demasiado tarde. Creer en Dios no solo nos aporta alegría y esperanza, sino también nos guía hacia una vida más plena y ordenada. En contraste, vivir sin creer arriesga perder tanto en esta vida como en la eternidad. Acompáñanos en este viaje de reflexión sobre el poder transformador de la fe y cómo estos testimonios pueden inspirarte a buscar una vida llena de propósito, amor y servicio a los demás. Nuestro primer ateo famoso es Fedor Dostoyevsky, 1821-1881. Fue uno de los principales escritores soviéticos de la época de los zares. Su madre era un refugio de amor y protección, a diferencia del padre, que era muy autoritario. Su padre era médico y trabajaba en un hospital para gente pobre. Su madre murió en el año 1837 de tuberculosis. Su padre cayó en ese momento en una gran depresión y en el alcoholismo, y lo envió a él y a su hermano Mijail a estudiar en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo. Su padre murió en el año 1839, cuando él tenía 18 años. Durante toda su vida tuvo que soportar las limitaciones de la epilepsia, que se le repetía con frecuencia. A algunos de los personajes de sus novelas los presenta con esta enfermedad. Por esta epilepsia fui librado de una condena vitalicia de servir en el ejército en Siberia. En el año de 1841 fue ascendido a alférez ingeniero. En 1843 terminó su carrera y se incorporó a la Dirección General de Ingenieros de San Petersburgo. En el año de 1845 dejó el ejército y comenzó a escribir novelas. Fue arrestado y encarcelado el 23 de abril de 1849 por formar parte de un grupo intelectual socialista con el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I. Fue condenado a muerte. Cuando estaba esperando el día de la ejecución, se dio cuenta de lo que valía la vida y cómo la había desperdiciado, y se dijo a sí mismo: si puedo volver a vivir, conservaré y mimaré cada minuto para no perder ni uno solo. El 22 de diciembre de 1849 fue llevado al patio de la cárcel para ser fusilado, pero fue indultado en los últimos momentos y condenado a 5 años de trabajos forzados en Siberia. Mientras se dirigía a Siberia en tren, una mujer se acercó a la ventanilla y le dio un Nuevo Testamento, con el que volvería a descubrir el amor de Dios. Tendría que pasar 4 años para que pudiera caminar sin grilletes y 10 para que volviese a las calles de Moscú. Durante 4 años llevó constantemente una bola y una cadena sujeta a los tobillos. La terrible pesadilla que vivió en Siberia, con el frío del invierno a 40 grados bajo cero o el gran calor del verano,
la describe en su libro Cartas del Otro Mundo y La Casa de los Muertos, pero encontró la fe que había perdido y por eso dice muchas veces: bendije a Dios por esta experiencia durante estos 4 años. Sin ellos no habría podido realizar una estricta revisión de mi vida. En el desamparo de los trabajos forzados se tiene sed de fe como la hierba seca de lluvia y se descubre por qué la verdad se ve más claramente en tiempos de desgracia. Y cuenta cómo lo emocionó el detalle de una niña. Un día iba yo con otros presidiarios por las calles de Omsk, cuando se me acercó una niña de unos 10 años y me dio una moneda diciéndome: toma este copec en nombre de Cristo. Afirma que guardó aquella moneda durante muchos años por la gran alegría que le produjo el que alguien hubiera tenido un poco de amor y caridad para él, un pobre y despreciado presidiario. Allí, en Siberia, aprendió a rezar y a darle sentido a su vida, amando a Dios y a los demás. A Dios, porque descubrió la fe de su infancia que había perdido. A los demás, enseñándoles a leer y escribir, pues la mayoría eran analfabetos. En la novela, los hermanos Karamazov dice: Señor, que el hombre se consuma en la oración. Si se expulsa a Dios de la tierra, nosotros lo encontraremos debajo de ella. Un condenado a prisión puede pasar sin Dios menos que un hombre libre. Nosotros, los hombres subterráneos, cantaremos desde las entrañas de la tierra un himno trágico al Dios de la alegría. ¡Viva Dios y viva su alegría divina! Yo lo amo. Escribió: creo que no hay nada más santo, más profundo, más racional, más valiente y más perfecto que Cristo, y no solo no hay nada, sino que me digo a mí mismo con un amor celoso que jamás podría haber algún otro. Es más, si alguno pudiera probarme que Cristo está fuera de la verdad y, si la verdad realmente excluyera a Cristo, preferiría quedarme con Cristo y no con la verdad. Cuando fui liberado en el año 1854, ya era un creyente con una fe firme como la manifiesta en sus novelas. Al salir liberado, tuvo que estar en el ejército de soldado raso como parte de la condena. Conoció a su esposa y se casaron en el año 1857. El zar Alejandro II decretó una amnistía y le benefició, pues pudo recuperar su título nobiliario y tener permiso para escribir novelas. En el año 1864 murió su esposa y también su hermano Mijail. Tuvo que hacerse cargo de la viuda y sus 4 hijos. Esto lo llevó a endeudarse para pagar las deudas de su hermano y para poder sostener a su viuda y a sus hijos. En un tiempo se dedicó al juego en casinos. En 1867 se casó con Sainquina. En 1868 tuvo una hija que murió a los 3 meses. Él murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. En su lápida sepulcral escribieron siguiendo su deseo: en verdad os digo que, si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12, capítulo 24. León Tolstoy, 1828-1910. Él refiere en su libro Confesión: fui bautizado y educado en la fe cristiana ortodoxa. Recuerdo muy joven leía Voltaire
y que sus burlas de la religión, lejos de escandalizarme, me divertían mucho. La fe que me fue transmitida en la infancia me abandonó, al igual que a otros, con la única diferencia que yo comencé a leer y a pensar mucho a una edad temprana. Mi abjuración de la fe se dio muy pronto y con total discernimiento. A los 16 años abandoné la oración y por iniciativa propia dejé de acudir a la iglesia y de ayunar. Deseaba con toda mi alma ser bueno, pero era joven, tenía pasiones y estaba solo, completamente solo, en mi búsqueda del bien. Cada vez que trataba de expresar mis deseos más íntimos, esto es, que quería ser moralmente bueno, no encontraba más que desprecio y burlas. Pero cuando me entregaba a las viles pasiones, los demás me elogiaban y alentaban. La ambición, el ansia de poder, la codicia, la lascivia, el orgullo, la ira, la venganza, todo eso era respetado. Sucumbiendo a esas pasiones, parecía más adulto y sentía que todos estaban contentos conmigo. Mi buena tía, con la que yo vivía y que era el ser más puro del mundo, siempre me decía que no había nada que deseara tanto para mí como que mantuviera una relación con una mujer casada. Me deseaba también otra felicidad, que me convirtiera en ayudante de campo, preferiblemente del emperador. Por último, el colmo de la dicha, a sus ojos, era que me casara con una joven muy rica y que ese matrimonio me aportara el mayor número posible de esclavos. No puedo recordar aquellos años sin horror, sin repugnancia y sin un dolor en el corazón. Mataba a hombres en la guerra, retaba a otros a duelo para matarlos, perdía dinero jugando a las cartas, dilapidaba el fruto del trabajo de los campesinos, los castigaba, fornicaba, me valía de engaños. La mentira, el robo, la promiscuidad de todo tipo, la embriaguez, la violencia, el asesinato. No existe crimen que no hubiera cometido, y por todo ello me alababan y mis coetáneos me consideraban y aún me consideran un hombre relativamente moral. Así viví 10 años. Después viajé al extranjero. La vida en Europa y mi contacto con europeos eminentes y eruditos me confirmaron aún más en mi fe, en el perfeccionamiento general, en el progreso. Durante mi estancia en París, la visión de una ejecución de pena de muerte me reveló la precariedad de mi creencia en el progreso. Cuando vi desprenderse la cabeza del cuerpo de la víctima, comprendí que ninguna teoría de la racionalidad de la existencia y del progreso podía justificar un acto semejante. La muerte de mi hermano fue otro caso que vino a probarme lo inadecuado de la superstición del progreso respecto a la vida. Mi hermano, hombre inteligente, bueno y serio, cayó enfermo siendo aún muy joven, sufrió más de 1 año y murió en medio de tormentos sin comprender por qué había vivido y menos aún por qué moriría. No había teorías que pudieran dar respuestas a esas preguntas, ni a las mías ni a las suyas, durante su agonía lenta y dolorosa. Esos eran los pocos momentos de duda. En realidad, continuaba profesando la fe en el progreso. A mi regreso me casé. Las nuevas circunstancias de una vida de familia feliz me distrajeron por completo de cualquier búsqueda del sentido general de la vida. En esta época toda mi vida se concentraba en mi familia, en mi mujer, en mis hijos y en los desvelos por aumentar nuestros medios de vida.
mi aspiración al perfeccionamiento personal y al progreso ahora se habían convertido en una aspiración por conseguir todo lo mejor para mi familia y para mí. Así pasaron 15 años, a pesar de que durante ese tiempo consideré la actividad literaria como una ocupación banal. Seguí escribiendo. Había probado la tentación de una enorme recompensa monetaria y los aplausos por un trabajo insignificante y me entregué a ello como un medio para mejorar mi situación económica y para sofocar en mi alma todos los cuestionamientos acerca del sentido de la vida. En ocasiones surgían las preguntas: ¿por qué? ¿Qué pasará después? Estas preguntas me asaltaban con frecuencia, exigiendo una respuesta cada vez con más insistencia, y esas preguntas sin responder caían como puntos negros, siempre en el mismo sitio, acumulándose hasta formar una gran mancha. Me ocurrió lo que le ocurre a todo aquel que contrae una enfermedad mortal. Al principio se presentan síntomas de malestar insignificantes a lo que el enfermo no presta atención. Después estos síntomas se repiten más a menudo y acaban por confluir en un único sufrimiento ininterrumpido. El sufrimiento crece y el enfermo, antes de tener tiempo de volver la vista atrás, se da cuenta de que lo que tomó para un malestar es para él la cosa más importante del mundo, la muerte. Lo mismo me sucedió a mí. Comprendí que no era un malestar fortuito, sino algo muy serio, y que si se repetían siempre las mismas preguntas, era porque había necesidad de contestarlas. Y eso traté de hacer. Las preguntas parecían tan estúpidas, tan simples, tan pueriles, pero en cuanto me enfrenté a ellas y traté de responderlas, me convencí al instante, en primer lugar, de que no eran cuestiones pueriles ni estúpidas, sino las más importantes y profundas de la vida, y en segundo, que por mucho que me empeñara, no lograría responderlas antes de ocuparme de mi hacienda de Samara, de la educación de mi hijo, de escribir libros. Debía saber por qué lo hacía. Mientras no supiera la razón, no podía hacer nada. En medio de mis pensamientos sobre la administración de la hacienda, que entonces me mantenían muy ocupado, una pregunta me vino de repente a la cabeza. Muy bien, tendrás miles de hectáreas en la provincia de Samara y 300 caballos. ¿Y después qué? Y me sentía completamente desconcertado. No sabía qué pensar, o bien, cuando empezaba a reflexionar sobre la educación de mis hijos, me preguntaba, ¿por qué? O bien, meditando sobre cómo el pueblo podría llegar a alcanzar el bienestar. De repente me preguntaba, ¿y a mí qué me importa? O bien, pensando en la gloria que me proporcionarían mis obras, me decía, muy bien, serás más famoso que Gogol, Pushkin, Shakespeare, Molière y todos los escritores del mundo. ¿Y después qué? Y no podía responder nada. La idea del suicidio se me ocurrió con tanta naturalidad como antes las ideas de mejorar mi vida. Esa idea era tan tentadora que tenía que emplear ardides conmigo mismo para no llevarla a cabo demasiado apresuradamente. Y he aquí que yo, un hombre feliz, saqué una cuerda de mi habitación, donde me desvestía solo cada noche para no colgarme de un travesaño que había entre los armarios, y dejé de ir de casa con la escopeta para que no me tentase ese medio demasiado fácil de quitarme la vida. Yo mismo no sabía lo que quería, me daba miedo la vida y luchaba por desembarazarme de ella, y al mismo tiempo esperaba algo de ella. Y esto aconteció en un momento
en que estaba rodeado de lo que se considera la felicidad completa. Eso fue cuando aún no cumplía 50 años. Tenía una buena esposa, amante y amada, buenos hijos, una gran hacienda que, sin esfuerzo por mi parte, aumentaba y prosperaba. Era respetado más que nunca por amigos y conocidos. Los extraños me colmaban de elogios y podía considerar, sin temor a exagerar, que había alcanzado la celebridad. Además, no estaba enfermo, ni física ni mentalmente. Al contrario, gozaba de un vigor mental y un físico que rara vez he encontrado en las personas de mi edad. Físicamente podía segar al mismo ritmo que los campesinos. Intelectualmente podía trabajar 8 o 10 horas seguidas sin resentirme por el esfuerzo, y a tal estado llegué que ya no podía vivir, y temiendo la muerte, debía emplear ardides conmigo mismo para no quitarme la vida. Ese estado de ánimo podía expresarse de la siguiente manera: mi vida es una broma estúpida y cruel que alguien me ha gastado, aunque yo no reconociera la existencia de ningún alguien que me hubiera creado. Esa noción según la cual alguien se habría burlado de mí de manera cruel y estúpida, trayéndome al mundo, era, para mí, la más natural. Me imaginaba sin querer que allí, en alguna parte, estaba ese alguien que se divertía al ver que yo, después de pasar 30 o 40 años aprendiendo, desarrollándome, creciendo en cuerpo y espíritu, había alcanzado ahora la madurez de mi intelecto, había llegado ahora a esa cima de la vida, desde la cual ésta se revela por completo, solo para permanecer allí, plantado como un estúpido, comprendiendo con claridad que no hay nada en la vida que nunca lo había habido y nunca lo habrá. Y ese alguien se ríe. Pero tanto si hay alguien que se ríe de mí como si no, eso no me hace las cosas más fáciles. No podía dar un sentido racional a ningún acto de mi vida por separado, ni a mi vida en conjunto. Lo único que me sorprendía era cómo no lo había comprendido desde el principio. Hacía tanto tiempo que era de dominio público. Si no es hoy, será mañana, cuando lleguen las enfermedades y la muerte. De hecho, ya se están aproximando. Para los seres queridos, para mí, no quedará nada, salvo pestilencia y gusanos. Mis acciones, sean las que sean, tarde o temprano, caerán en el olvido y yo ya no existiré. ¿A quién viene a afanarse, pues? ¿Cómo puede una persona vivir y no darse cuenta? Eso es lo sorprendente. Solo se puede vivir mientras dura la embriaguez de la vida, pero cuando uno se quita la borrachera, es imposible no ver que todo es un engaño estúpido. Lo cierto es que no hay en ello nada gracioso ni ingenioso, solo es cruel y estúpido. Hay una vieja fábula oriental que cuenta la historia de un viajero sorprendido en la estepa por una bestia furiosa. Para escapar de la bestia, el viajero salta al interior de un pozo sin agua, pero en el fondo del pozo ve un dragón con las fauces abiertas, dispuesto a devorarle. Y el infeliz, sin atreverse a salir por temor a convertirse en presa de la bestia feroz, ni a saltar al fondo del pozo para no ser devorado por el dragón, se agarra a las ramas de un arbusto salvaje que crece en la grieta del pozo, y así se queda colgado. Los brazos se le debilitan y siente que pronto tendrá que abandonarse a la muerte, que le espera a ambos lados, pero sigue aferrándose, y mientras se aferra, mira alrededor y ve que 2 ratones, uno negro y uno blanco, giran regularmente en torno al tronco del arbusto
del cual estaba colgado, y lo roen. De un momento a otro el arbusto se quebrará y él caerá en las fauces del dragón. El viajero lo ve y sabe que su muerte es inevitable, pero mientras continúa suspendido, busca a su alrededor y halla sobre las hojas del arbusto algunas gotas de miel, las alcanza con la lengua y las lame. Así me aferro a las ramas de la vida, sabiendo que el dragón de la muerte me espera inevitablemente, preparado para despedazarme, y no puedo comprender por qué soy sometido a este tormento, e intento chupar esa miel que antes me consolaba, pero esa miel ahora no me da placer, y entre tanto el ratón blanco y el negro roen noche y día la rama de la que cuelgo. Veo claramente el dragón, y la miel ya no me parece dulce. No veo más que una cosa, el ineludible dragón y los ratones, y no puedo apartar la vista de ellos. Y esto no es una fábula, sino la auténtica, la incontestable, la inteligible verdad para todos. Mi familia, esposa e hijos se encuentran en las mismas condiciones que yo. Tienen que vivir en la mentira o ver la terrible verdad. ¿Para qué viven? ¿De qué me sirve amarlos, protegerlos, educarlos y velar por ellos? ¿Para qué se suman en la misma desesperación que yo o para que caigan en la estupidez? Amándolos, no puedo ocultarles la verdad. Cada paso dado hacia el conocimiento los conduce a la verdad, y esa verdad es la muerte. Si hubiera comprendido simplemente que la vida no tenía sentido, habría podido aceptarlo con tranquilidad, habría podido saber que aquel era mi destino, pero no conseguía contentarme con eso. Si hubiera sido como un hombre que habita en un bosque del que sabe que no hay salida, habría podido vivir, pero era como un hombre perdido en un bosque, presa del terror por haberse extraviado, que corre en todas direcciones en busca de salida y que aun sabiendo que con cada paso que da se pierde más, no puede dejar de correr. Eso era lo terrible, y para librarme de ese espanto quería matarme, sentía horror por lo que me aguardaba, sabía que ese horror era aún más terrible que la misma situación, pero no podía ahuyentarlo ni esperar el fin con paciencia. No importa cuán convincente fuera el argumento de que, de todas maneras, un vaso sanguíneo del corazón se rompería, o de que estallaría alguna cosa y todo acabaría. Yo no podía esperar el fin con paciencia. El terror de las tinieblas era demasiado grande y yo quería librarme de él pronto, lo más pronto posible, con ayuda de una cuerda o de una bala. Ese era el sentimiento que me empujaba, cada vez con más fuerza, hacia el suicidio, y buscaba una explicación a esas cuestiones en todos los conocimientos adquiridos por los hombres, e investigué largo tiempo concienzudamente. No lo hice con poco entusiasmo, por vana curiosidad, sino dolorosa, persistentemente día y noche, como un hombre a punto de morir busca la salvación, y no encontré nada. Busqué en las ciencias, y no solo no hallé nada, sino que me convencí de que todos los que como yo habían buscado en la ciencia, tampoco habían conseguido dar con nada, y no solo no habían encontrado nada, sino que reconocieron con claridad lo mismo que a mí me había llevado a la desesperación, que el único conocimiento absoluto accesible al hombre era la absurdidad de la vida. Mi pregunta, la que a los 50 años me condujo al borde del suicidio, era la más sencilla. Reside en el alma de todo ser humano, desde el niño estúpido hasta el anciano más sabio, una pregunta sin la cual la vida es imposible. Como yo mismo he experimentado, la pregunta es:
¿Qué resultará de lo que hoy haga, de lo que haga mañana? ¿Qué resultará de toda mi vida? Expresada de otra forma, la pregunta sería la siguiente: ¿para qué vivir? ¿Para qué desear? ¿Para qué hacer algo? O formulada todavía de otro modo: ¿hay algún sentido en mi vida que no será destruido por la inevitable muerte que me espera? Dicho de otro modo, ¿qué soy? ¿Por qué vivo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué soy yo? ¿Y qué es el universo? ¿Y por qué existo? ¿Y por qué existe el universo? Y yo decía: ¿cuál es el sentido de mi vida? Ninguno. ¿Qué resultará de mi vida? Nada. ¿Por qué existe todo lo que existe y por qué existo yo? Yo me respondía a la pregunta del sentido de la vida. Lo que tú llamas vida es una cohesión de partículas fortuitas y temporal. La interacción mutua, las alteraciones de las partículas producen en ti lo que tú llamas vida. Esa cohesión se mantendrá cierto tiempo. Después la interacción de las partículas cesará y lo que llamas vida también cesará. Así como todas las cuestiones que te planteas, eres una bolita de algo que se ha construido fortuitamente. He aquí lo que nos enseña la sabiduría india. Sakyamuni, un príncipe joven y feliz, a quien le habían ocultado las enfermedades, la vejez, la muerte, sale para dar un paseo y se encuentra a un viejo feo, desdentado y cubierto de babas. El príncipe, que no había conocido hasta ese momento la vejez, se sorprende y le pregunta al cochero: ¿qué significa eso? ¿Y cómo es que ese hombre ha llegado a un estado tan lamentable y repulsivo? Y cuando descubre que esa es la suerte común de todos los hombres y que también a él, joven príncipe, le aguarda lo mismo, no pude continuar con el paseo y da la orden de volver a casa para reflexionar sobre todo aquello, y se encierra solo y reflexiona, y probablemente encuentra algún consuelo, puesto que de nuevo sale a pasear alegre y dichoso, pero esta vez se encuentra con un enfermo. Ve a un hombre demacrado, lívido, tembloroso, con los ojos turbios. El príncipe, a quien le habían ocultado las enfermedades, se detiene y pregunta: ¿qué es eso? Y cuando se entera que eso es la enfermedad a la cual todos los hombres están expuestos, y de que también el príncipe, sano y feliz, puede caer enfermo desde mañana mismo, siente de nuevo que le faltan ánimos para alegrarse, da la orden de volver a casa y vuelve a buscar la tranquilidad. Sin duda la encuentra, puesto que por tercera vez sale a pasear, pero también esta vez le aguarda un nuevo espectáculo. Ve que están transportando algo. ¿Qué es eso? Un hombre muerto. ¿Qué quiere decir muerto?, pregunta el príncipe. Le explican que estar muerto significa convertirse en lo que se ha convertido ese hombre. El príncipe se acerca al muerto, lo descubre y lo mira. ¿Qué será de él ahora?, pregunta el príncipe, y le dice que lo enterrarán. ¿Por qué? Porque nunca volverá a estar vivo y no saldrán de él más que gusanos y hedor. ¿Y ese es el destino de todos los hombres? ¿Me sucederá a mí lo mismo? ¿Me enterrarán y despediré hedor y los gusanos me comerán? Sí. Atrás, no quiero ir a pasear. Nunca más volveré a pasear. Sakyamuni no podía encontrar consuelo en la vida. Decidió que la vida era el más grande de los males y empleó todas las fuerzas de su alma en librarse de ella. Estudié los textos del budismo y del maometismo, y sobre todo los del cristianismo y las vidas de los cristianos que me rodeaban. Entre los cristianos de mi propia clase, cultos, inteligentes, teólogos, etc.,
Cuanto más detalladamente me exponían su fe, con más claridad veía su error y más veía perdidas todas las esperanzas de encontrar en su fe un sentido a la vida. Comencé a acercarme a los creyentes del pueblo, hombres sencillos y analfabetos, peregrinos, monjes, campesinos. Contrariamente a lo que veía en nuestro grupo, en el que toda la vida transcurría en la ociosidad, en la diversión y en la insatisfacción, veía que esas personas que trabajaban duro a lo largo de toda su existencia estaban menos insatisfechas con la vida que los ricos. Contrariamente a los hombres de nuestra clase que se oponían al destino y se indagaban por sus privaciones y sufrimientos, esa gente aceptaba las enfermedades y las desgracias sin cuestionarlas ni protestar, con la convicción serena y firme de que todo eso debía ser así y que no podía ser de otra manera, y que todo era para bien, contrariamente a nosotros, que cuanto más inteligentes somos, menos comprendemos el sentido de la vida y más vemos en la muerte y en el sufrimiento una especie de burla malvada. Esa gente vive, sufre y se aproxima a la muerte con tranquilidad y casi siempre con júbilo. Si bien una muerte serena, sin terror ni desesperación, es una rarísima excepción entre las personas de nuestra clase. Una muerte tormentosa, intranquila e infeliz es una excepción rarísima en el pueblo, y la mayor parte de ese pueblo, aun cuando está privada de todo aquello que para mí y para Salomón constituye el único bien de la vida, goza de felicidad más profunda. Miré a mi alrededor en un radio más extenso, examiné las vidas de multitudes de hombres que habían vivido en el pasado y que todavía vivían, y vi que los que habían comprendido el sentido de la vida, que sabían vivir y morir, no eran 2, ni 3, ni 10, sino cientos, miles, millones, y todos infinitamente diversos por su carácter, su inteligencia, su educación, su condición. Todos conocían el sentido de la vida y de la muerte de la misma manera. En completa oposición a mi ignorancia, trabajaban tranquilos, soportaban privaciones y sufrimientos, vivían y morían, y en todo eso veían no la vanidad, sino el bien. Acabé amando a esa gente. Cuanto más profundizaba en sus vidas, lo mismo la de los vivos que la de los muertos, bien las conociesen por mis lecturas o por lo que oía decir, mas los amaba y más fácil se me hacía vivir. Así viví 2 años, poco más o menos, y una profunda transformación se produjo en mí, una transformación para la que me había ido preparando mucho tiempo atrás y para la cual siempre había estado predispuesto. La vida de nuestra clase, la de los ricos y los sabios, no solo se volvió desagradable para mí, sino que perdió todo sentido. Todos nuestros actos y pensamientos, nuestra ciencia, nuestro arte, se me revelaron como una mera complacencia. Comprendí que allí no era posible encontrar un sentido. Los actos del pueblo trabajador, de aquellos que crean la vida, se me presentaron como el único camino posible. Comprendí que el sentido que proporcionaba esa vida era la verdad y la acepté. Comprendí entonces la verdad que más tarde hallé en el Evangelio. Los hombres prefieren las tinieblas a la luz porque sus acciones son malas. El que comete malas acciones detesta la luz y no va por la luz para que sus obras no sean vistas. Comprendí que para entender el sentido de la vida era preciso, ante todo, que ésta no fuese absurda ni mala, y luego uno podía utilizar la razón para entenderla. Comprendí por qué había dado vueltas tanto tiempo alrededor de una verdad tan evidente sin verla y que, para pensar y hablar acerca de la vida de la humanidad, debía pensar y hablar acerca de esta
y no acerca de algunos parásitos. Es verdad que ha sido siempre verdad, como 2 por 2 es 4, pero yo no lo había reconocido porque, reconociendo que 2 por 2 es igual a 4, debería reconocer que yo no era un buen hombre. Y para mí era más importante y necesario sentir que yo era un buen hombre que admitir que 2 por 2 es igual a 4, pero comencé a amar a la gente buena y a detestarme a mí mismo y reconocí la verdad. Ahora todo estaba claro para mí. Recordé que solo vivía en los momentos en que creía en Dios. Ahora, exactamente igual que antes, me decía: para que yo viva, me basta con saber que Él existe. Me bastaría olvidarlo, dejar de creer en Él para morir. ¿Qué son esos renacimientos y esas agonías? Está claro que no vivo cuando pierdo la fe en su existencia y que me habría matado hace mucho tiempo si no tuviera la vaga esperanza de encontrarle. Solo vivo verdaderamente cuando le siento y le busco. Entonces, ¿qué sigo buscando todavía? Gritaba una voz dentro de mí. A Él, a aquel sin el cual es imposible vivir. Conocer a Dios y vivir son la misma cosa. Él es la vida. Y con más fuerza que nunca, una luz brilló dentro de mí y alrededor de mí. Y esa luz no me ha abandonado desde entonces. Y de ese modo me salvé del suicidio. Sería incapaz de decir cuándo y cómo se produjo esa transformación en mí. De la misma manera gradual e imperceptible que la fuerza de la vida se había ido destruyendo en mí, conduciéndome a la imposibilidad de vivir, a la necesidad del suicidio. Recuperé la fuerza de la vida y lo extraño es que la fuerza de la vida que volvía a mí no era nueva, sino la más antigua. Era la misma fuerza que me había guiado al principio de mi existencia. En esencia, volví a las cosas que habían formado parte de mi infancia y de mi juventud. Volví a la fe en aquella voluntad que me había engendrado y que quería algo de mí. Volví a la idea de que el principal y único objetivo de mi vida era ser mejor, es decir, vivir conforme a esa voluntad. Volví a la convicción de que podía encontrar la expresión de esa voluntad en lo que la humanidad había elaborado hacía mucho tiempo para su propia guía. En otras palabras, volví a la fe en Dios, en el perfeccionamiento moral y a aquella tradición que le había dado un sentido a la existencia. La única diferencia era que antes había aceptado todo eso inconscientemente, mientras que ahora sabía que no podía vivir sin ello.